Ellos no están aquí para comprar mandingos. Están tratando de engañarlos. Ellos necesitan a esa chica. Cuando vemos por primera vez a Steven en Django sin cadenas, parece que solo es un esclavo negro viejo, gruñón y no muy inteligente de Calvin Candy. Me extrañaste, ¿verdad? Oh, sí, señor. Lo extrañé como un cerdo extraña su comida. El propio Candy lo trata con cierta condescendencia, como a alguien a quien siempre hay que repetirle y explicarle las cosas. Son nuestros invitados, Steven. Y tú, viejo bribón, debes mostrarles hospitalidad, ¿me entendiste? Pero en la película hay otra escena. Cuando Steven llama a Calvin Candy a la biblioteca, donde hablan cara a cara. Nos vemos en la biblioteca. Entonces, lo que vemos es una imagen completamente diferente. Steven está sentado en un sillón con una copa en la mano, y su amo nominal está de pie frente a él y lo escucha. Steven, pues ¿de qué demonios estás hablando? Y ahora es Steven quien le explica a Calvin que no entiende lo que realmente está pasando. ¿Necesitan a la chica? ¿Qué chica? Hildy, sí, Hildy. Ya no tenemos ante nosotros a un viejo sirviente gracioso, sino a una persona que claramente se siente mucho más libre en esta casa que un esclavo común. Y eso es especialmente extraño si recordamos cómo nos mostraron hace poco Candyland. Aquí, ver a un hombre negro montando a caballo es un acontecimiento fuera de lo común. ¿Por qué todos nos están mirando? ¿Nunca han visto a un hombre negro montando a caballo? La gente alrededor simplemente no puede creer lo que ve. Por eso, la sola idea de que un esclavo negro pueda estar relajado en la biblioteca del amo con una copa en la mano, mientras el propio amo está de pie frente a él, es algo imposible. ¿Qué es esto? A mí no me hables así. Pero no todo se limita a la escena de la biblioteca. En la película hay otras escenas donde Steven no se comporta como un esclavo, sino como una persona que realmente tiene poder en esa casa. Él literalmente les da órdenes a los blancos sobre lo que deben hacer. ¿Escucharon lo que dijo? Fue, sáquenla de ahí. Y ellos le hacen caso. ¡Dejen de disparar, maldita sea! Es más, incluso después de la muerte de Calvin Candy, es Steven quien sigue hablando en nombre de Candyland y negocia con Django. Fin todo y no le harán daño. Esto plantea toda una serie de preguntas. ¿Qué tan históricamente fiel es este personaje? ¿Por qué Calvin Candy permite ese comportamiento de Steven? ¿Por qué cuando hay invitados vemos a un Steven y cuando está a solas con Candy vemos a otro completamente diferente? Al final, ¿quién es realmente el dueño de esa casa? ¿Calvin Candy o Steven? Hoy trataremos de entender todo esto. Steven aparece por primera vez ante nosotros cuando Django y Schultz llegan a Candyland. Su plan consiste en que, bajo el pretexto de comprar a un costoso luchador mandingo, de paso se lleven, por así decirlo, de pilón, también a Brumilda, la esposa de Django. Ya me aburrí de todo. Y esto es un buen entretenimiento. Y en el primer encuentro, Steven parece bastante inofensivo. ¿Quién es ese montado en el caballo? Un esclavo negro viejo, cojeando con mala audición y que siempre está pidiendo que le repitan todo. No tienes que entender por qué. Todo está claro para ti. En resumen, esta persona es la que menos parece capaz de arruinar el plan cuidadosamente preparado de Schultz, pero eso es exactamente lo que sucede. Y lo primero que resulta interesante aquí es cómo logró hacerlo con tanta facilidad. Me parece que el asunto es que hay algo en común entre Django y Steven. Es precisamente esa similitud lo que le permite a Steven darse cuenta tan rápido de que algo anda mal. Vamos a detenernos en esto con más detalle. Entonces, ¿cómo exactamente Steven descubrió todo esto? Las primeras sospechas le surgen en el momento en que sacan a Brumilda de la caja. Django se detiene mirando a Brumilda y reacciona a lo que sucede de una manera diferente a como lo haría una persona que está acostumbrada a la violencia extrema en las peleas de mandingo, a menudo con resultado mortal. Él está acostumbrado a ver eso. Cómo los perros despedazan a una persona. Ah, ¿entonces tú ya estás acostumbrado? ¿Vienes conmigo o piensas dormir en esa cajita pequeña? Por sí solo, eso no es razón suficiente para sospechar de los invitados. Pero después la señorita Lara nota que Brunilda está mirando constantemente a Django. ¿Lo entendió? No le quita los ojos de encima a Django. Y aquí es donde en la cabeza de Steven ya se juntan dos hechos. La reacción de Django cerca de la caja
y el comportamiento de la propia Brunilda en la mesa, Steven de inmediato decide interrogarla. Sabes, eso es terrible, ¿verdad? Brunilda asegura que no conoce a Django, pero él no le cree del todo. No me estás mintiendo, niña. Bueno, te creeré, ya que lo dices así. Por eso Stephen prepara una prueba. En la mesa, Esteban le sugiere a Kelvin que le muestre a todos las anchas cicatrices en la espalda de Brunilda, que probablemente sería interesante ver en su espalda. Mientras tanto, él mismo ya está observando a Django y ve exactamente lo que quería ver. Django claramente está al límite y con mucho esfuerzo se está conteniendo. Ahora la sospecha se convierte en certeza para Stephen. Como ya dije, Stephen y Django tienen algo en común. Es precisamente esta similitud lo que le permite a Stephen descifrarlo tan fácilmente. El asunto es que cuando Django llega a Kendeland, de hecho se pone una máscara. Podrás interpretar de manera convincente a un experto en peleas de mandingo. Schultz le explica directamente la tarea. Aquí tienes un personaje, interprétalo. Entonces actúa como tal. Y Django actúa. Interpreta a un hombre cruel e indiferente, un experto en peleas mandingo que observa el sufrimiento ajeno con total tranquilidad. Ahora tienes que entender algo sobre mí. Soy peor que todos esos blancos. Pero el asunto es que el propio Steven hace exactamente lo mismo. Él también está actuando todo el tiempo. Y todos los días se pone una máscara. En una entrevista con Entertainment Weekly, Samuel L. Jackson dice lo siguiente. Él está convencido desde su nacimiento de que no es propiedad de nadie. Él se considera diferente de las demás personas que lo rodean. Stephen se pone una máscara, haciendo que los demás piensen que es un anciano encorvado, tembloroso e indefenso, aunque en realidad no es así en absoluto. Cuando Stephen sale por primera vez ante los invitados es cuando vemos esa máscara. Hola Stephen, muchacho. Sí, hola, maldita sea. Pero después resulta que todo esto es una actuación y que el abuelo no es tan sencillo. Cerca del final, cuando ya no hay necesidad de fingir, Steven se endereza y deja el bastón a un lado. También escucha perfectamente bien. En la mesa capta cada palabra. Y en cuanto a inteligencia, supera a la mayoría de los señores blancos sentados en la mesa. Steven sabe perfectamente cómo se ve una persona que está actuando, porque él mismo lleva décadas haciendo esto. Solo Django es un novato en este juego, pero Steven es un verdadero veterano. En las películas de Tarantino, los actores a menudo interpretan personajes que a su vez están actuando como otros personajes. Sobre esto habló Jackson en esa misma entrevista. Este tema está presente en muchas películas de Quentin. Algo parecido le digo a John Travolta en Tiempos Violentos, justo antes de que toquemos la puerta y matemos a esos tipos. Está bien. Nos metemos en el personaje. Quentin ama retratar a personas que se ponen máscaras sobre otras máscaras. Pero entonces es lógico preguntar, ¿qué es exactamente lo que Stephen oculta detrás de su máscara? Lo primero y probablemente lo más obvio que Stephen esconde detrás de esa máscara es su inteligencia. Porque en el mundo de Candyland, mostrar tu verdadera inteligencia ante el amo no solo es indeseable, sino que también es simplemente peligroso. Un esclavo podía ser útil, incluso indispensable, pero no debía parecer más inteligente que el amo blanco. Eso ya se percibiría como una insolencia y una violación de la jerarquía sobre la que se sostiene todo el orden. Samuel L. Jackson, en una entrevista con Vulture, lo explicó así. Esto estaba dictado por la necesidad de sobrevivir. No podías parecer inteligente, no podías comportarte de manera arrogante. Todo eso tenías que ocultarlo. No podías mirar a los blancos directamente a la cara, y mucho menos podías mostrar que eras inteligente. Lo segundo, y quizás lo más importante que se esconde detrás de la máscara de Stephen, es que él es el verdadero centro de poder en Candyland. De manera informal, claro, en los papeles el dueño de la plantación sigue siendo Calvin Candy, pero en realidad Calvin posee Candyland y Stephen la administra. Por ejemplo, ya en el primer encuentro se revela que Candy estuvo ausente recientemente y todos los asuntos durante su ausencia quedaron en la práctica a cargo de Stephen. Dios mío, cuánta gente se escapó mientras yo estaba fuera, Candy. Eso ya dice mucho. A un esclavo común no se le confía así como así la administración de una plantación enorme. Entonces, Kelvin no solo reconoce sus habilidades, sino que también confía plenamente en él.
Cuando Kelvin no está, la plantación la administra Steven. Cuando Kelvin está en casa, de todos modos, la plantación la administra Steven. Así es su posición. De hecho, es su propiedad. Y esto no solo aplica a la administración de la plantación. Kelvin también prefiere no encargarse personalmente de los asuntos legales. Para eso está su abogado Leo Moggy. Fui criado para ser el abogado de Kelvin. De hecho, él administra la casa y todas las propiedades. La principal preocupación de Kelvin es viajar y organizar peleas de mandinga. Y Steven, como vemos, se sienta y firma cheques. Es él quien mantiene funcionando la plantación. Se nos muestra que los otros esclavos también ven a Steven no como un sirviente común, sino como alguien que realmente tiene poder. Cariño, hiciste enojar a Steven y créeme, con él no se juega. Le temen porque saben que él es quien toma las decisiones. Papá, ¿por qué ella está en una caja de hierro? Ella está castigada. Kelvin es el dueño, pero es Steven quien sabe cómo funciona todo el mecanismo de este pequeño imperio. Para entender la magnitud del poder de Steven y lo diferente que es su posición en comparación con la de los esclavos comunes, basta recordar algunas escenas en las que incluso los blancos obedecen sus órdenes sin hacer preguntas. ¿Escucharon lo que dijo? No se puede hacer eso. Sáquenla de ahí. Dejen de disparar. Maldita sea. Es muy revelador que incluso después de la muerte de Kendi, sea Stephen quien negocia con Django. Ríndete y no le harán daño. El propio Samuel L. Jackson comparó a Stephen con Dick Cheney y lo llamó el poder detrás del trono. Dick Cheney fue vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George Bush hijo y se ganó la reputación de ser un político cuyo verdadero poder era mucho mayor de lo que se podría suponer por su cargo formal. Cheney siempre estuvo a la sombra de George Bush hijo, pero aún así influía en todas las decisiones que se tomaban. En el cine tal vez lo recuerdes por la película El vicepresidente, más allá del poder, donde Cheney fue interpretado por el maestro de la transformación, Christian Bale. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Quieres ser mi vicepresidente? Decídete. Cheney es considerado el vicepresidente más influyente en la historia de Estados Unidos. Yo podría encargarme de los asuntos rutinarios. La comparación con Dick Cheney puede ser bastante precisa dentro de la película Django sin cadenas, pero ¿es históricamente verosímil el personaje de Stephen? Históricamente, Stephen no es un personaje tan fantástico como podría parecer. En las grandes plantaciones existía una división entre los esclavos que trabajaban en el campo y los llamados esclavos domésticos. Los esclavos domésticos servían al amo y a su familia y recibían mejor comida y ropa. Ellos estaban constantemente cerca de los amos y formaban parte de la vida cotidiana de la casa. Les gusta servir la mesa en una casa grande. Pero la posición privilegiada no significaba libertad ni seguridad. También podían ser castigados enviados a trabajos forzados. Las mujeres y las chicas eran especialmente vulnerables, ya que estaban constantemente cerca de los amos blancos. Disco, quédate aquí. Puedes contagiarte de amor por una mujer negra. En este amor puedes quedarte atrapado. El ejemplo más famoso e incluso escandaloso es Sally Hemings, la esclava de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos y uno de los padres fundadores. También fue dueño de esclavos. Se supone que también fue padre de al menos 6 hijos de Sally. Aunque muchos historiadores coinciden en que los 8 hijos que tuvo fueron de Jefferson. La paradoja es que Thomas Jefferson fue el autor de la Declaración de Independencia, que proclamaba que todos los hombres son creados iguales. Él se pronunciaba públicamente en contra de la trata de esclavos, pero al mismo tiempo seguía manteniendo personas en esclavitud, explicando esto por sus deudas y los riesgos sociales de aquella época. Por cierto, sobre Jefferson y su esclava hay una historia bastante interesante. Decidí grabar un pequeño video aparte sobre este tema que está disponible para todos los suscriptores de Boosty y Patreon, así como para los patrocinadores en YouTube. Al mismo tiempo, dentro de este sistema de los llamados esclavos domésticos, existía otro nivel de jerarquía. Muy a menudo, el dueño confiaba en alguien para vigilar a los demás, transmitir órdenes, controlar la disciplina e informar sobre lo que sucedía, como a nuestro Steven. En las plantaciones también existían los llamados capataces, esclavos a quienes se les encargaba controlar el trabajo de otros esclavos, mantener el orden y, a veces, administrar de hecho una parte considerable de la hacienda. En 2024 se publicó un estudio estadounidense
una investigación del historiador Randy Brown, la historia del capataz, trabajo y poder en el mundo de la esclavitud atlántica, donde se describe en detalle cómo funcionaba todo este sistema. Así que la base misma del personaje de Steven es bastante verosímil históricamente. Una persona en su posición realmente podía gozar de privilegios especiales, tener poder sobre otros esclavos y contar con la enorme confianza del amo. Aunque Quentin Tarantino lleva esta imagen al extremo, después de todo esto es cine, pero en teoría algo así bien pudo haber ocurrido. Si resumimos todo lo dicho, resulta que formalmente el dueño de Candyland es Kelvin Candy, pero en realidad es Steven quien es el verdadero amo de Candyland. Fue precisamente de esta manera que se le hizo esta pregunta a Samuel L. Jackson en una de las entrevistas, y el actor estuvo de acuerdo con esta afirmación. Yo diría que Candyland en realidad es Steven Land. Al mismo tiempo, la principal paradoja es que Steven, teniendo un enorme poder, sigue siendo propiedad de este lugar. Formalmente sigue siendo un esclavo. Por eso es interesante preguntarse por qué una persona que es parte de un grupo oprimido defiende con tanta pasión este sistema. ¿Por qué siente un odio tan evidente hacia Django, otro hombre negro? Steven es Django. Se odiarán el uno al otro. ¿Por qué después de la muerte de Kelvin Candy prácticamente llora sobre su cuerpo? Kelvin. De eso es de lo que quiero hablar en el próximo video sobre Stephen. Y las probabilidades de que no se lo pierdan son mucho mayores si están suscritos al canal. Aunque lo más probable es que cuando estén viendo esto el video ya haya salido, entonces encontrarán el enlace en el comentario fijado.